te contaré una historia que mezcla hechos reales con situaciones aterradoras. Es una narración basada en sucesos documentados, donde la frontera entre la realidad y el horror es tenue. Este relato se remonta al siglo XIX, en un pequeño pueblo de Estados Unidos llamado Adams, en Tennessee, que es conocido por una de las leyendas más famosas del país, la Bruja de Bell. La historia de la Bruja de Bell. Todo comenzó en 1817, cuando la familia Bell, compuesta por John Bell, su esposa, Lucy y sus hijos, se mudó a una granja en una tranquila región de Tennessee. Los Bell eran respetados por sus vecinos, pero su vida dio un giro oscuro cuando empezaron a suceder eventos inexplicables en su propiedad. Primeros signos de lo inexplicable. Una noche, mientras John Bell trabajaba en los campos cercanos a su casa, notó una figura extraña a lo lejos. Parecía ser un animal, pero no se parecía a nada que hubiera visto antes. Tenía el cuerpo de un perro, pero la cabeza era más grande y desproporcionada, y sus ojos brillaban con un rojo intenso. Al tratar de acercarse para ahuyentarlo, la criatura desapareció de repente. Los extraños avistamientos se convirtieron en una ocurrencia regular, pero eso fue solo el comienzo. Poco después, los Bell comenzaron a escuchar sonidos inexplicables en su casa por las noches. Golpes en las paredes, cadenas arrastrándose por el suelo y susurros que parecían venir de todas partes. Al principio, pensaron que eran animales o simplemente fruto de su imaginación, pero los ruidos pronto se intensificaron. La presencia se vuelve más agresiva. Los hijos de los Bell comenzaron a experimentar fenómenos perturbadores. Betsy, la hija menor, fue la que sufrió más directamente. Durante las noches era golpeada por manos invisibles, su cabello era tirado con violencia y su cuerpo mostraba marcas inexplicables, como si hubiera sido azotada por un látigo. Los ataques se volvían cada vez más brutales, y lo más aterrador era que, aunque todos en la familia escuchaban los golpes, nadie podía ver quién o qué los causaba. La familia Bell estaba aterrada, y pronto la noticia se extendió por todo el pueblo. Los vecinos acudían a la casa para ser testigos de los fenómenos. Algunos escuchaban los sonidos y presenciaban los extraños sucesos, mientras otros incluso intentaban hablar con lo que parecía ser una entidad invisible. Un día, esta presencia comenzó a identificarse como la Bruja de Bell. Se decía que esta entidad afirmaba haber sido enviada para castigar a John Bell por una ofensa que había cometido muchos años antes, aunque jamás aclaró cuál había sido esa falta. La aparición de un fantasma parlante. Lo más espeluznante de la historia fue cuando la bruja comenzó a hablar. Testigos aseguraron que podían escuchar claramente una voz que provenía de ningún lugar y de todas partes a la vez. La voz se burlaba de la familia, especialmente de John y de su hija Betsy. Llegó a mantener largas conversaciones con los visitantes, respondiendo a preguntas sobre eventos lejanos, describiendo detalles con una precisión aterradora. El fenómeno fue tan inquietante que incluso el futuro presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, visitó la casa de los Bell para investigar lo que estaba sucediendo. Según los relatos, Jackson y su comitiva también fueron testigos de los extraños eventos y abandonaron la casa aterrados después de que uno de los hombres de Jackson fuera atacado por una fuerza invisible. Se dice que Jackson comentó más tarde: «Prefiero enfrentarme a todo el ejército británico antes que pasar otra noche en la casa de los Bell». La muerte de John Bell. Con el paso de los años, la entidad se volvió cada vez más hostil hacia John Bell. En 1820, John cayó gravemente enfermo. Se decía que la bruja lo había maldecido y que había jurado que no descansaría hasta que él estuviera muerto. Un día, la familia encontró a John inconsciente, con espuma en la boca, y junto a él, un pequeño frasco con un líquido oscuro,
Nadie sabía qué contenía ese frasco ni cómo había llegado hasta allí, pero la voz de la bruja se escuchó claramente, afirmando que ella misma le había administrado veneno a John. John Bell murió poco después. Durante su funeral, la bruja se dejó escuchar una vez más, riéndose a carcajadas mientras se burlaba de la familia y los amigos que lloraban la pérdida. Su voz resonaba entre los árboles, como si la tierra misma se burlara de la tragedia. La desaparición de la bruja. Después de la muerte de John Bell, los ataques a la familia disminuyeron, pero la presencia nunca desapareció por completo. Años después, Betsy Bell rompió su compromiso con su novio, y se dice que fue la influencia de la bruja lo que la empujó a hacerlo, ya que la entidad le había advertido que no debía casarse con él. Con el tiempo, los sucesos extraños fueron desapareciendo, pero la leyenda de la bruja de Bell quedó grabada en la memoria colectiva. Incluso hoy, muchos creen que los terrenos de la antigua granja están malditos y que el espíritu de la bruja aún acecha el lugar. La historia de La Bruja de Bell sigue siendo una de las leyendas más inquietantes de la historia estadounidense. Aunque algunos aspectos de la historia pueden haber sido exagerados o modificados con el tiempo, los testimonios de múltiples testigos y la participación de figuras históricas como Andrew Jackson le otorgan un aire de autenticidad perturbadora. ¿Fue realmente una bruja o algún otro tipo de entidad sobrenatural? Nadie lo sabe con certeza. Pero lo que es innegable es que, para los Bell, aquello que enfrentaron fue muy real y aterrador.